estimados participantes, a las 11:45 vamos a dar inicio al segundo bloque. Se les va a solicitar, por favor, puedan poner en silencio comunicado sus teléfonos móviles. Gracias. ¿Dónde estaba Pepsi? ¿Para qué no dejan eso? Yo le llamé a Antonio otra vez cuando yo estaba solo con Antonio. Me dijo, ya mira, entra este link, me mandó un link. Este link cada mes se renueva. Y él me contactó con el director y le dijo, mira, ya, yo te ayudo a que con el resto te ayudo. Ahí lo escribe. Muchas gracias. Este link que enviaron. ¿Cuándo se envió? ¿Cuándo envié? Se envió. ¿Qué fecha es? 6 de mayo. 6 de mayo, recién de la enviado. O tengo que enviar al correo ya. ¿Pero por qué? No, aquí no me dije que me da el link que te puedo. Sí. Yo voy a buscar en el mío y te paso que lo tengo ahí. Ya, ¿Ya? me parece. Sí, el de la casaca. Todos han reservado. No me gusta estar ahí porque me duele la espalda y también estoy recostado. Estoy cargando mi celular. ¿Te voy a pasar? No, ¿quieres? Tengo que cargarlo porque de acá hasta el aeropuerto y no lo cargo. ¿Es eso? Tengo que recoger mis cosas de la ciudad. Allá va a buscarlo. ¿Qué haces? En el aeropuerto voy a estar en el Sí, no te veo. a las 5 más o menos. Y venía al aeropuerto para llegar a las 7. Oye, ¿y cómo se llama?
Eso solo te va a calmar la sensación de náusea, no te va a quitar todo lo que se no te va a quitar la
estimados, vamos a continuar con nuestro segundo bloque. La pregunta del ingeniero Edgar Cristian Villegas. Se les agradecería por favor poner los celulares en un multiplicador o un silencio para poder continuar. El ingeniero Tito es ingeniero civil, magíster en Regulación y Gestión de Servicios Públicos, máster en Gestión de Infraestructura, magíster en Proyectos de Innovación, perito de construcción, adjudicador en JPR de Kingsburg, asesor y consultor en contratos de construcción, ha sido gerente de infraestructura, servicio y auditor de obras, consultor y expositor en obras para el ocio. Tiene experiencia en gestión de infraestructura, solución de controversias, arbitraje y contrataciones públicas. Sí, buenos días a todos. Gracias. Sí, es su presentación y gracias también a ustedes por la oportunidad de estar acá. Previa de comentarles que la reciente modificación de la ley y el reglamento también ha incorporado este mecanismo que ya se tenía desde el año 2018. La práctica nos dice que el mecanismo es muy eficiente en el sentido que nosotros movemos la Contraloría emite un informe trimestral de horas paralizadas. Y podemos ver las horas paralizadas en este informe en lo referido a las obras que se ejecutan por la ley de contrataciones del Estado, también disminuyendo. En este resumen, que en este reporte también hay otros mecanismos como la administración directa, las horas de impuestos y otros. Entonces, pero lo referido a la Ley Nacional al marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que todavía muchas obras están ejecutando en este marco, ha ido disminuyendo. Lo que nos dice es que la eficiencia es muy buena, por tal, ha hecho algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, la valla que se tenía de los 20 millones a partir de las cuales las obras de monto contractual sean superiores a los 20 millones eran obligatorias, ahora lo ha reducido a 10 millones. Entonces, lo que me quiere decir es que, como son buenas, entonces facilitemos este mecanismo para también aquellas obras que sean menores a los 20, ¿no? Y mayores a los 10, y que sea facultativo para aquellas obras mayores a los 5 millones. Este mecanismo, para comentarles brevemente, viene de la experiencia internacional conocida como Bristol Board, en la que los entes privados, los entes públicos y privados, ¿no? utilizan para prevenir controversias. Entonces, principalmente para tratar de prevenir las controversias, y en caso no sea posible esta prevención, podamos resolver las mismas. Sin embargo, la experiencia también nos dice, en el caso peruano, que realmente la experiencia internacional que aproximadamente se tiene un 70% de prevención y un 10% de decisión o resolución de controversias. En el caso peruano, ya sea por causa de temor, de repente que tomes una decisión en base a una consulta, ¿no? En base a esa prevención, prefieren los funcionarios, los servidores públicos, un documento, una decisión que los obliga a actuar de tal forma para que después no te vean impulsos cometidos en las iniciativas civiles o de otro tipo. Se han preferido, en el caso peruano, tener más decisiones que prevención. Más o menos aproximadamente también el mejor, pero inversa. 90% de solicitud de decisión, aproximadamente 20%. Como ya vemos, el reciente marco es la ley 32069, entonces la Junta de Resoluciones y Multas está en esta ley, que también está en su reglamento, y se acaba de publicar o acaba de entrar en vigencia la Directiva 02-2025 referida a la actuación de aquellos actores que participan en la JPR de Junta de Prevención y Resolución de Disputas para no estar repitiendo de manera continua.
Y en esta primera parte les voy a hablar lo que nos dice la ley y lo que nos dice el reglamento. Lo que sabe que es la JPRD, de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Contratación Pública, el objetivo es promover y resolver aquellas controversias que surjan dentro de la ejecución de obras públicas o de un contrato de suministro de bienes. La función de la Junta tiene tres principales funciones: la de absorber consultas para prevenir las controversias, la de tomar decisiones respecto a controversias o desacuerdos que escalen y ya sea una de las partes y no esté de acuerdo con la decisión de la obra y que se una controversias, ¿no? Y otras funciones que señale el contrato. ¿Qué contrato se refiere? Se puede referir al contrato de obra o podría referir al contrato de partido, no señala explícitamente a qué contrato se refiere. Sin embargo, también hay excepciones a esta competencia de la JPRD. ¿Cuáles son estas excepciones? Nos han señalado 4 excepciones. La primera, referida a la Ley General de Contratación Pública, nos dice que no puede conocer aquellas controversias que deriven o se originen de la invalidez, eficacia, ¿no? O la nulidad del contrato de obra. ¿Y por qué? Porque esto puede ser resuelto en un arbitraje, pero básicamente, como lo entiendo, es la actuación de la JPRD es a partir del inicio de la ejecución del contrato o la ejecución de la obra, en caso de una obra, hasta la culminación, la recepción total de la misma o otras situaciones que ya les iré comentando, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, la nulidad de la eficacia del contrato es antes del inicio de la ejecución de la obra. Puede ser derivar de repente algunos documentos que no son correctos durante la etapa o la fase del proceso de selección. Entonces, la JPRD no tiene competencia a aquellas controversias antes del inicio de la ejecución de la obra. La obligatoriedad de la JPRD, ya les había señalado, el nuevo reglamento, la nueva ley, señala que es obligatorio para todos aquellos contratos de obra pública mayores o iguales a 10 millones de soles. Son facultativos para aquellos contratos menores a este monto, pero no pueden generarse o implementarse o conformarse en una JPRD en contratos que sean menores a los 5 millones de soles. Entonces, será facultativo para aquellos contratos mayores a los 5 millones hasta los 10 millones y obligatorio mayor a los 10 millones de soles. Y respecto a las JPRD, en contrato de bienes o suministro de bienes, solamente se aplica de manera facultativa. O sea, no es obligatoria en el caso de la ejecución de obras, sino facultativa para aquellos contratos mayores a los 10 millones de soles y se evalúa de acuerdo a la complejidad de la adquisición, a la complejidad del bien que se va a adquirir. Por ejemplo, si es un bien muy complejo en el que se prevé posiblemente que haya controversias. Vamos a adquirir un bien que es sencillo, ¿no? O que está estandarizado, no tendría razón de ser por una JPRD, porque como sabemos es muy fácil de adquirir, está estandarizado, como por ejemplo la adquisición de papel, ¿no? Pero sería distinto, por ejemplo, si se quiere adquirir equipamiento médico o equipamiento militar. Hay muchas consideraciones que tomar y obviamente podrían surgir, generarse desacuerdos. Y esto es entonces de manera facultativa. ¿Cómo se genera la JPRD? Pues explicándoles de manera breve, en las bases del proceso de selección, ustedes como entidad tienen que prever sus bases que se va a implementar la JPRD. Entonces van a señalar un número de 2 a 5 centros de administración de JPRD. Cuando se adjudique la obra o se adjudique el bien o el postor ganador, al momento que va a presentar sus documentos para la suscripción del contrato, además emitirá esta lista de 2 a 5 centros. No puede ser un centro porque ya no hay posibilidad de elección, ¿cierto? Si es un solo centro. Para que haya posibilidad de elección tiene que ser de 2 a 5 centros. Va a elegir a uno de esa lista. Entonces usted elegirá a sigues, ¿no? Y lo harán saber conjuntamente con los documentos que presentan para la suscripción. A su vez, en este momento,
el contratista va a presentar de manera facultativa una lista de 3 profesionales de la relación, de la nómina, del registro de este centro, de sus adjudicadores, a la entidad. Dice, te propongo estos 3 adjudicadores que he visto que están dentro de la nómina. Entonces, la entidad tiene un máximo de 3 días para hacer saber al centro que ha sido elegido, que ha sido designado para administrar la JPRD, y juntamente con esa designación del centro le va a mandar la lista elegida de manera facultativa por el contratista o el postor ganador en ese momento que podemos decir el contrato, podría no presentar lista, ¿no? La entidad le hará saber la lista del postor ganador y presentará también de manera facultativa otros 3 profesionales, también elegidos de la nómina del centro. Entonces, cuando le llega al centro, el centro va a hacer un procedimiento de esa lista de 6, va a evaluar, las partes podrían observar, por ejemplo, la entidad podría observar la lista de los 3 profesionales y el contratista a su vez observa, no quiere decir que va a demostrar todo, obviamente si hay una razón válida para observarlo. Y el centro elegirá, propondrá a 6 profesionales, que pueden ser estos 6 de la lista inicial o podrían ser otros 6. Por ejemplo, de esos 6, el centro no está vinculado a esa lista de 6 profesionales inicialmente remitidas por las partes. Entonces, de esa lista de 6 se van a elegir 3 profesionales para que conformen la JPRD. Bien, el contrato tripartito que se tiene que suscribir para conformar la JPRD es un requisito ahora, actualmente está en una normativa obligatorio para iniciar la ejecución de la obra o para iniciar la prestación, suministro del bien. Entonces, como sabíamos anteriormente, no era obligatorio. ¿Qué sucedía? Como no era obligatorio, a veces con cuestiones de presupuesto, las entidades o el propio contratista, ¿no?, esperaban quizás el surgimiento de alguna controversia para conformar la JPRD. Pero ¿qué pasaba? Que el tiempo les ganaba. No era suficiente el tiempo que ellos preveían que se podía conformar la JPRD. Entonces, en muchos casos, el plazo de caducidad de 30 días para someter una controversia, una visera a controversia, que sea JPRD en ese momento o arbitraje, ya les ganaba el caso y no se había conformado la JPRD y no se había suscrito el contrato tripartito. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Aún habiendo tenido en su contrato la cláusula en la que se debía implementar la JPRD, tenían que recurrir al arbitraje. El arbitraje, como ya sabemos, inició de manera seria en un primer momento, ¿no? Pero ahora, ya la cantidad de arbitrajes y la lista, digamos, de árbitros no es tan amplia, pero la cantidad de arbitrajes se demora mucho más en laudar. Entonces, perdieron la oportunidad de recurrir a la JPRD para que pueda resolver esta controversia. Con esta nueva normativa lo que te dice es: no vas a poder iniciar la ejecución de la obra si es que primero no has suscrito el contrato. Entonces, a lo que ya tenemos conocido, que para iniciar la ejecución de la obra hay que tener designado al inspector, al supervisor, hay que hacer la entrega del servicio técnico, hay que hacer la entrega del dato directo, ¿no?, hay que hacer la entrega del lugar o la libre del terreno. Se agrega también un requisito más, que es hay que haber suscrito el contrato temporal. No puede iniciar la obra si es que no tiene suscrito el contrato temporal. Y acá hay una cuestión importante. Quizás dentro de ustedes, de su cartera de proyectos, tienen algunos que ya han sido revisados, que ya están con presupuesto, ¿no?, y que van a ser puestos a proceso de selección con esta nueva normativa. Y esta nueva normativa dice que dentro del costo del proyecto de inversión tiene que estar considerado el costo de la JPRD. Entonces, revisen ustedes estos documentos. Si no lo tuvieran así, tienen que incrementar o ver un componente para la JPRD, ¿no?, ya sea un componente o ya sea agregarlo este costo a los gastos generales del
expediente técnico. Entonces tengan mucho cuidado ahí, de repente van a lanzar un proceso de selección y no está previsto este componente y ya van a tener problemas al momento de implementar la cuota de PRD porque va a plazo máximo de 20 días hábiles en el portador ganador dice, mire, yo decido por este centro 20 días hábiles máximo para implementar la cuota de PRD. ¿Bajo qué? Bajo responsabilidad administrativa de aquella autoridad que esté a cargo de este procedimiento. Entonces, ahí una recomendación que verifiquen si encuentra o no encuentra con este presupuesto dentro de los componentes del proyecto. La colaboración es importante para lograr la suscripción del contrato tripartito y la colaboración de las partes. ¿Esto qué es? ¿No? Que no se demoren los plazos que se ha establecido en el reglamento. Los plazos, si consideramos estos plazos, nos dan menos de 20 días hábiles, o sea, perfectamente se puede implementar la cuota de PRD. Pero sin embargo, si no se cumplen con estos plazos, y estos plazos, ¿quiénes tienen que cumplirlos? La entidad, el contratista o el postor ganador, dependiendo si hace suscribir el contrato o no, el centro y los mismos administradores designados para que se logre suscribir el contrato de manera oportuna, ¿no? Dentro de este plazo de 20 días hábiles. Ahora, la conformación de la cuota PRD. Bien, la conformación puede ser por acuerdo de partes. Ustedes, como entidad, tienen que poner de acuerdo con el postor ganador, o si esto no está establecido obviamente ya en el contrato, en el contrato de suscribir, ¿no? Si se va a hacer, se va a conformar una cuota PRD por un único miembro o por 3. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una obra de 50 millones y dicen que esto va a ser llevado por un único miembro, así será, para acuerdo de partes. O si tienen un contrato de 30 millones y se ponen de acuerdo con la otra parte por 3 miembros, así será. Sin embargo, dice la normativa, si es que no se ha establecido esto y no hay acuerdo entre las partes, ¿no? Se aplicará por defecto lo que dice la normativa. Para aquellos contratos menores a 50 millones de soles, se tendrá un único miembro. Para aquellos contratos mayores a 50 millones, se tendrán 3 miembros que van a tomar la cuota PRD. Hay unos requisitos para ser adjudicador. Los requisitos principales es que los adjudicadores tienen que tener experiencia en supervisión, en ejecución, en administración de contratos de obras, o como adjudicador de contratos de obras. La Valle ha bajado considerablemente, como ha pasado también en el arbitraje mencionado ahora en su exposición, porque no se señalaba mayores detalles en la anterior normativa. Entonces, la práctica usual era tener adjudicadores que por lo menos tengan 20 años o mínimo 15 años de experiencia, ¿no? 20 años. Quiere decir que va a decidir sobre mi controversia aquella persona que tiene experiencia comprobada en ejecución, en supervisión, en administración contractual, en gestión de obras o en resolución de controversias, ¿no? Referidas a obras, pero que obviamente tiene experiencia. La normativa que dice que ahora se vaya bajado, pues son solamente 2 años. Pero finalmente, ¿en quién va a quedar esta decisión? En los centros. Los centros, al momento de hacer su evaluación para determinar quiénes conforman su registro de adjudicadores, determinarán qué requisitos adicionales a la normativa exigirán a sus adjudicadores, ¿no? Para que conformen su lista. Y obviamente las partes verán si estos adjudicadores tienen o no tienen una experiencia comprobada, no solo la misma, sino la comprobada, para que le den la confianza de que puedan prevenir sus desacuerdos y resolver sus controversias. Bien, en el caso de contratos de provisión de bienes, esta PRD va a ser por un adjudicador único. No se va a admitir 3 adjudicadores en el caso de provisión de bienes. Y tiene que tener como mínimo conocimiento del sistema de abastecimiento. La competencia de la cuota PRD, como ya les decía, es desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la entrega total de la misma o hasta el pago final o la liquidación de la misma. Sin embargo, dentro de este periodo podrían suceder excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, si ustedes se libraron la situación de resolución del contrato de obra.
si vamos a esta situación, no hay una entrega, digamos, a conformidad de la obra, pero sí hay un momento donde el conocimiento público tiene que hacer, las partes tienen que constituirse al lugar de la obra, se hace una verificación de todo lo que es las existencias y se hace una entrega por parte del contratista de los trabajos ejecutados hacia la entidad. Entonces, la JPRD puede, obliga a ver la resolución del contrato, si es que está sujeta a controversia, ¿no? Y estaría vigente hasta que nuevamente se entregue por parte del contratista hacia la entidad la obra o lo ejecutado en ese momento para la podrían haber también otras excepciones, por ejemplo, que antes de la resolución del contrato se haya ingresado una solicitud de controversia, antes de la entrega de la obra consumida, se haya presentado una solicitud de controversia y sucede que se va a la entrega de obra, no hay posiblemente observaciones y se tienen trámites, sin embargo se tienen trámites en la controversia. Entonces, mal haríamos culminar la solución desde la JPRD en el momento en que se entrega la obra por parte del contratista hacia la entidad, cuando todavía hay una o varias decisiones pendientes que resolver. Es otra excepción. ¿Cuándo culmina entonces la solución de la JPRD? Cuando emita su última decisión, ¿no? O sucediendo que posiblemente hayan solicitudes de corrección o de aclaración de una decisión, cuando la JPRD indica su aclaración o su corrección de la decisión. Ahí también tenemos lo que son las excepciones de las materias que pueden ser competencia de la JPRD. Inicialmente les había comentado que la validez, unidad y eficacia del contrato no puede ser vista por la JPRD. Ahora, también tenemos otras tres excepciones: el enriquecimiento sin causa o indebido. Otra materia, las indemnizaciones. Las indemnizaciones no están previstas en el marco normativo. Entonces, porque es un marco normativo, las indemnizaciones, sobre todo aquella materia que no esté prevista en el reglamento, no puede ser materia de competencia de nuestra red. Y adicionalmente, lo que nos dice es las opiniones de la Contraloría General sobre adicionales de obra, ¿no?, aprobados o aprobados en parte. Lo que sí se ha agregado a la anterior normativa es que la JPRD puede ver aquellos adicionales de obra aprobados por la entidad. Anteriormente la JPRD no podía ver cuestiones referidas a los adicionales de obra. Ahora sí lo ha incluido aquellos adicionales de obra aprobados o aprobados en parte por la entidad. Lo que un poco limita también todavía la actuación de la JPRD, porque si vemos, al menos en mi experiencia, es que hay muchas controversias que se podrían generar con no aprobados. Por ejemplo, que el contratista diga que la elaboración de la adicional de obra es a mi cuenta y riesgo, yo te presento el expediente, pero sin embargo, tú recibes el expediente y lo desapruebas, lo observas. Y existe una serie de desaprobaciones del expediente de obra, ¿no?, que se presenta de manera reiterada y siempre está observado y se han dado casos y la JPRD no puede intervenir sobre eso. Hay más, entonces, posibilidades de que se generen controversias sobre aquellos adicionales de obra no aprobados que sobre los aprobados. ¿Y qué controversias se podrían presentar sobre los aprobados? Por ejemplo, que el contratista presenta un adicional de obra y la entidad modifica los costos unitarios de la adicional, de las partidas de la adicional. De repente, en el caso que he visto, inclusive que entidades de partidas que existen en el expediente principal modifican los costos unitarios, porque es lo que elaborar el expediente técnico es determinado profesional de la empresa. Yo que evalúo el expediente técnico considero que el expediente de la prestación nacional considero que el costo debe ser menor. Es una situación que no debería ocurrir, porque la normativa no lo permite. Sin embargo, cada vez ha pasado. Entonces, esta situación, por ejemplo, podría y ahora también puede ser llevada, ¿no?, para la realización de una controversia por parte de la
PRD. O cuando no se pongan de acuerdo sobre partidas nuevas, es decir, partidas no existentes en el expediente principal, original, inicial. Las partidas nuevas, no hay un acuerdo sobre la pactación de precios y entonces, cuando no hay acuerdo, el contratista puede someter estas partidas que ha aprobado a su criterio de entidad con un precio obviamente menor al que considera, puede someter para que sea resuelta por la JPRD, o también, por ejemplo, los gastos generales de un presupuesto adicional de obra. El contratista consideró unos gastos generales se compone de tal forma, con tales precios, sin embargo, la entidad modificó estos gastos generales, quitó algunos recursos o cambió los precios. Entonces, esta situación, cuando bien podría ser objeto, debe ser penal. Otros aspectos que pueden ser vistos por la JPRD es otorgar medidas provisionales. Estas medidas provisionales son temporales. ¿Y en qué casos se otorga? Por ejemplo, que hay una cuestión de una penalidad considerable que bueno, las penalidades podrían aplicarse y podrían hacerse efectivas en el momento que se aplica la penalidad, en la siguiente valorización o al final de la obra o en la liquidación de la obra, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si se hacen efectivas en ese momento? Podrían desfinanciar al contratista, ¿no? Dejarlo sin recursos y que el contratista será impedido de continuar con la ejecución de la obra. El contratista podría pedir una medida provisional temporal a la JPRD en tanto que presenta una controversia referida a esta penalidad. Entonces dice la JPRD, presenta una controversia si la penalidad aplicada por la entidad es correcta o no es correcta, y a la vez te pido una medida provisional que no la van a ejecutar. Entonces, esto es temporal. Una vez que salga la decisión sobre la penalidad, no termina la medida provisional. Porque en ese momento ya se sabrá si corresponde o no corresponde la penalidad. O por ejemplo, una resolución de contrato. Se resuelve el contrato, ya sea que cualquiera de las partes resuelve el contrato, la otra parte considera que no es correcta la resolución del contrato, no, y presenta la controversia a la JPRD. En tanto también le dice que no se suspenda la ejecución de la obra, por ejemplo, en tanto no se resuelva sobre la ejecución del contrato. O si una medida provisional similar. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Lo que se quiere evitar es que se afecte la ejecución de la obra, que se afecte la continuidad de la ejecución de la obra. Sin embargo, la JPRD no puede otorgar medidas provisionales referidas a suspender la ejecución de la obra. Por ejemplo, que el contratista presenta una controversia de ampliación del plazo, pero a su vez te pido como medida provisional suspende la ejecución de la obra. La gente en ese momento no tiene liquidez y quiere robar a través de una medida provisional, ¿no? Que se suspende la ejecución de la obra para suspender el plazo. En tanto se logra hacer de recursos para seguir ejecutando la obra. Ese tipo de medidas no puede otorgar aquellas que suspendan la ejecución de la obra. Bien, el plazo para presentar controversias, de acuerdo a la ley, el reglamento, son de 20 días hábiles que se cuenta desde que la parte que considera se ha afectado un derecho, ¿no?, exprese su desacuerdo. Por ejemplo, hay una ampliación de plazo, ¿no?, una decisión de la entidad, un conocimiento de la entidad sobre una solicitud de ampliación de plazo. Entonces el contratista puede expresar, cuando yo en una carta que va a presentar su desacuerdo, ¿no?, recibirá la notificación obviamente de la entidad y dentro de los 20 días tendría que presentar su controversia. 20 días hábiles. Todos los días señalados en el reglamento, luego en la directiva, son hábiles, en tanto no se señala de manera expresa que son calendarios. En el reglamento es de manera inversa. Si no se señala que sean qué tipo de días, pues, se considera que son días calendarios. Aunque de manera expresa se señala que son hábiles, ¿no? Ahora,
Las partes también pueden expresar su desacuerdo respecto a una decisión, pero sin embargo, las decisiones de la Junta Verde podrían tener título definitivo cuando la Junta Verde emita una decisión y en el plazo de 20 días hábiles alguna de las partes no haya expresado su desacuerdo. ¿Por qué? Porque este plazo es de caducidad. Si te acordaste el día 21 y presentas tu desacuerdo el día 21, ya no sirve de mucho, porque ya la decisión de la entidad adquiere título ejecutivo. O si habiendo expresado tu desacuerdo cuando culminan las funciones de la JPRD, que deberías tener un plazo, que tienes un plazo de 30 días hábiles para iniciar el arbitraje, no inicias el arbitraje sobre el desacuerdo, sobre una decisión que expresará el desacuerdo. En este caso también la decisión de la JPRD adquiere título ejecutivo. Ahora, no quiere decir que en todos los casos, cuando alguna de las partes exprese un desacuerdo, se tenga que iniciar el arbitraje. No es lo que está sucediendo. Vamos a hablar de ejemplo. Existen 10 solicitudes de controversia, por lo tanto existen 10 decisiones. De estas 10 decisiones, la entidad ha presentado 2 desacuerdos y su derecho de someter la controversia al arbitraje. Y por parte del contratista ha presentado 3 desacuerdos y su derecho de someter la controversia. Por lo tanto, tenemos de las 10 decisiones, tenemos 5 en las que se ha expresado el desacuerdo. Ahora, para decidir si estos desacuerdos, esta reserva se lleva a arbitraje, la decisión se lleva a arbitraje, es decir, para exponer la decisión que es la controversia. Haré una evaluación similar a como la mejor explicó para el caso del arbitraje. Determinar si en el arbitraje respecto a estas controversias tengo probabilidad, posibilidad de éxito, no tengo esa probabilidad de éxito. Porque puede ser que en su momento me reserve el derecho de someter la controversia al arbitraje, ¿no? Solo para resguardar el derecho y ya posteriormente haré la evaluación. Y entonces, en su momento, la entidad podría decir que en realidad estas cosas que yo empezaba a desacuerdo, considero que decidió bien la JPRD, o posiblemente en un laudo arbitral la decisión no vaya a cambiar, no va a cambiar mucho. Y el contratista podría decir lo mismo, ¿no? Finalmente, culminar las funciones de la JPRD dentro de los 30 días hábiles no se inicia ningún arbitraje. O también podría suceder que la entidad diga, bueno, he expresado 2 desacuerdos y en una creo que sí vamos a tenemos buenas posibilidades de ganar. Y hay que hacer una evaluación, ¿no? Una posibilidad técnica y una posibilidad económica. En el sentido de que esto genera costos para la entidad, hay que pagar tasas del centro, hay que pagar a los árbitros, posiblemente también voy a tener que contratar un perito, ¿no? Y esto va a generar un costo económico. A su vez, una carga laboral una carga de trabajo para la entidad. ¿Correcto? ¿Y para qué? Para que posiblemente no me den la razón. Entonces, esta evaluación también es de responsabilidad, ¿no? De la autoridad de gestión de la entidad. La misma evaluación hará pues el contratista, ¿no? También no quiere decir que las garantías también tiene que incluir en costos de la tasa del centro, de los árbitros, posiblemente del perito y del asesor externo, posiblemente. Es por eso que en la práctica lo que se está viendo es, si bien es cierto, hay decisiones y algunas de estas decisiones se reservan el derecho de someter la controversia al arbitraje, en la práctica son muy pocas las controversias que se están elevando al arbitraje. Porque posiblemente el laudo arbitral va a decidir de manera similar. Ahora, cuando se genere el arbitraje, los árbitros no van a evaluar la decisión de la JPRD. La discusión, la controversia es, en el ejemplo que les ponía, la ampliación del plazo. ¿No? Por ejemplo, el contratista pidió 100 días de ampliación y la entidad dijo no, toca 20 días.
y la JPRD no son ni 100, ni 20, son 60. Entonces, el tribunal arbitral no va a discutir sobre los 100 días, los 20 días, va a discutir, ni sobre los 60. Va a determinar posiblemente 80, posiblemente 20, o posiblemente las cifras que no te corresponde caso alguno. El tribunal arbitral no está vinculado a la decisión de la JPRD. ¿Correcto? Entonces, tampoco puede el tribunal arbitral llamar a los adjudicadores a audiencia, digamos, para que actúen como testigos o como peritos, ¿no? Los adjudicadores no pueden ser llamados como testigos ni como peritos, ni pueden formar parte del arbitraje. El arbitraje es otra discusión, no se discute entonces la decisión de la JPRD, lo que se discute es la controversia en sí. ¿Cuál es la controversia en sí? El conocimiento de la entidad respecto a los solicitud del contratista. Y bien, ahora hay que tener algo muy importante. Cuando la materia controvertida sea competencia de la JPRD, haber sometido la controversia a la JPRD es un requisito de aplicabilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el contratista dice, no estoy de acuerdo con la decisión de la entidad, me reservo, expreso mi desacuerdo, anoto el cuadro de obra, presento la carta, ¿no? Pero finalmente no presenta la controversia a la JPRD. Entonces existe un requisito de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque esta materia, atención de plazo, lo que nos dice la norma es para que discutas esto en arbitraje, primero tenías que haberlo presentado como controversia a la JPRD. Si se olvidó, se le pasó el plazo por circunstancia que haya generado que no presente la controversia a la JPRD, perdió la oportunidad y no puede iniciar un arbitraje sobre esta controversia. Todas aquellas materias que sean competencia de la JPRD. Cuando tenga una cosita, por favor, antes la mano, ya bien, las actividades de la JPRD es la JPRD tiene una actividad de manera continua. ¿Qué quiere decir? Desde que inicia la ejecución de la obra hasta que termina la ejecución de la misma y se reciba la misma. No quiere decir que, como a veces se estaba haciendo, no tengo recursos y dejo de pagar, entonces genero que la JPRD suspende sus funciones porque no tengo recursos. Ahora, lo está prevista en la normativa, es obligatorio, implementación o confirmación de la JPRD y de las instituciones de contratos de partido, por lo tanto tiene que estar presente durante todo el periodo, durante todo el periodo que está previsto en la normativa. Sobre el tema, ¿qué ocurre si, hace 2 años un contrato por más de 20 millones y no se implementó la JPRD? Y el contratista, a medio de ejecución, precisa. Ya, la normativa también ha tenido, la normativa anterior, no la vigente, la normativa anterior, que es bajo la cual se viene ejecutando este contrato de obra, ha tenido modificaciones y ha dicho todos aquellos contratos, ¿no?, mayores a 20 millones de soles pueden incluir una cláusula adicional, una adenda e implemente la JPRD. Y como sucede, algunos contratos en los que no se ve previsto el contrato inicial, ¿no?, pero se implementó esta cláusula adicional para conformar la JPRD, se conformó la JPRD, tuvo la actuación, se resolvieron algunas controversias y finalmente se logró terminar la obra. En cualquier etapa En cualquier etapa de ejecución, obviamente antes de la recepción de la obra, porque si ya estás en la recepción de la obra, es posible que hasta que conforme la JPRD recibas conforme la JPRD antes de la recepción de la obra. Finalmente, pese a que el contratista solicitó la implementación, la actividad hizo caso omiso, tampoco el contratista planteó una controversia o que pase a esta JPRD, culminó la obra, no hay ningún problema. A ver, ahí suceden dos cosas.
Si tu contrato es mayor a 20 millones de soles y está previsto implementar la Junta de Ley y no implementarse, sí, posiblemente vaya a tener una responsabilidad a existir hitos de control concurrente de la Contraloría General sobre que estaba previsto la implementación obligatoria de la Junta de Ley del contrato y no se llegó a implementar. Y por lo tanto, ahí por ejemplo, se paralizó la ejecución de la obra o hay controversias que están siendo resueltas en este momento en el Tribunal General. Y la otra situación es que, hasta tres situaciones, la otra situación es que tu contrato es mayor a 20 millones de soles, ¿no? Sin embargo, no estaba en tu contrato inicial, el contratista lo solicitó, la entidad no accedió a implementar la cuota de PRD, pero como la modificación dice de manera facultativa, entonces no habría esencialmente una evaluación rápida una responsabilidad, porque esto no era obligatorio, era de manera facultativa para aquellos contratos en que ya se estaba ejecutando. Pero si tu contrato o tu obra se convocó después de la modificatoria, en este caso ya no era facultativa, era obligatorio para que todos aquellos contratos de soles. Y el tercer caso es que sea menor a 20 millones de soles, en ningún aspecto es obligatorio, es facultativo, el contratista lo pudo haber solicitado, ¿no? Pero la entidad, por una situación o una evaluación, determinó que no era conveniente o pertinente, por eso presupuesto de los recursos económicos y no se implementó. Bueno, otro aspecto importante es el seguimiento de las obras. Para esto, obviamente, no pueden suspenderse funciones de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. El seguimiento se hace de manera continua, se hacen reuniones, visitas ahora, reuniones presenciales, ¿no? Las partes tienen una obligatoriedad de entregar la información de manera oportuna a la Junta de PRD para que ésta pueda continuar o realizar sus funciones, como por ejemplo, tengo que hacer la visita a la obra, pero para hacer la visita a la obra simplemente tengo que estar informado cuáles fueron las actuaciones, la situación, qué estado está del último periodo, del último mes. Correcto. Entonces, pero si no me lo entregan, iré casi con los ojos vendados y me enteraré en su momento cuando llegue a la obra y se dé la reunión. Entonces, hay no solo una obligatoriedad, sino hay un deber de colaboración de las partes. Este deber de colaboración es informar a la Junta de PRD sobre todos los aspectos relevantes sobre la ejecución de la obra. Además de ello, la directiva nos dice que la entidad tiene que garantizar que la JPRD pueda acceder al Planicop, ¿no? A la plataforma digital de contratación pública. Quiere decir que le debe otorgar a la JPRD un usuario para que ésta pueda acceder a la información que se registra en el Planicop. Entonces, no solamente es una obligación, sino hay que entender que es el sentido de colaboración de cada una de las partes, de la entidad, del contratista, de la propia supervisión, para que la JPRD pueda llevar sus funciones de manera eficiente, de manera óptima, de manera adecuada. Bueno, en la reunión inicial suscribe entonces el contrato tripartito, en la misma fecha también se suscribe el acta de inicio de funciones, al menos particularmente en todos los casos en que yo he tenido una JPRD, ahora en adelante JPRD, se ha suscrito en la misma fecha el contrato tripartito y la reunión. Se hace una primera reunión. Esto ha sido una práctica bastante usual, ¿no? Que muchos consultores lo han hecho, pero sin embargo ahora ya se plantea la normativa. En esta primera reunión, ¿qué se expone? El propósito, el objetivo de la JPRD, ¿no? Cómo se van a hacer sus funciones, la operatividad, cómo va a funcionar la JPRD, explicarles cómo se va a hacer, por ejemplo, una asistencia informal, cómo se va a hacer una consulta, ¿no? A la JPRD, cómo se podría realizar una solicitud de controversia, ¿no? Además, en esta primera reunión se les hace saber sobre la colaboración con la información que debe emitir a la JPRD
JPRD. Y otros aspectos importantes, por ejemplo, la primera reunión también, la entidad tiene que dar a conocer sobre el expediente de obra, de qué se trata la obra. Pero obviamente, previamente esto, la entidad, en el momento que suscribe el acta de inicio de funciones, hay una obligación de las partes, no solo de la entidad, es decir, el contratista y la entidad, de entregar información respecto a la ejecución de la obra a la JPRD. Entonces, algún conocimiento ya tiene la JPRD sobre la ejecución de la obra. Pero, adicionalmente a ello, en la primera reunión, la entidad te expone de qué se trata la obra. Y se revisa de manera conjunta la matriz de riesgos del contrato de obra, esto quiere decir la matriz de riesgos que se tiene en el expediente técnico. Sin embargo, el expediente técnico no es informe, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es un expediente técnico? Lo que más o menos uno estima que puede suceder, que puede pasar, los alcances que va a tener tu obra, ¿no? Pero a veces en esa matriz de riesgos no prevés algunas situaciones que recién te das cuenta cuando empiezas a ejecutar la obra. Entonces, esta matriz de riesgos prevista en el expediente técnico puede ser complementada con otros riesgos que la entidad, el contratista, la supervisión, ¿no? Puedan determinar su existencia y se pueden agregar. ¿Para qué? Para prever que ocurra, para prever siempre que se resuelvan de manera eficiente, se prevengan las controversias, ¿no? Antes que esta controversia, este desacuerdo, escale a una controversia, ¿no? Y se tenga una solución de. Bien, la emisión de información ya les había explicado, la frecuencia de seguimiento por lo usual es que la frecuencia de seguimiento es de manera mensual, las visitas son presenciales, sin embargo, las partes podrían acordar que las visitas no sean todas presenciales, por una cuestión, por ejemplo, de recursos, por una cuestión de lejanía. Hay otras personas que se han implementado, digamos, viajar de Iquitos en avión y de Iquitos en lancha casi cerca de la frontera, ¿no? Y este viaje demora más o menos como 4 días y volver. Entonces, o otra situación que los recursos de la entidad o del contratista no sean lo suficientes, a pesar de que se haya previsto como un componente en inversión, ¿no? Y acuerdan, bueno, hagamos una visita presencial y una virtual. Eso es por acuerdo de partes, pero si no, las visitas tienen que ser de manera presencial. Bueno, los deberes de los expositores de la parte, los deberes, la ética de los expositores, ¿no? Los expositores tienen el deber de informar a las partes cualquier situación que ocurra antes, 5 años antes, ¿no? De su aceptación a la designación como adjudicador, o que se genere durante el periodo de su actuación como adjudicador. ¿Relativo a qué? Relativo a alguna de las partes. De repente ha sido contratado por algunas partes en algún momento como perito, o quizás ha sido árbitro de alguna parte del teatro de contratista. ¿Para qué? Justamente para que la otra parte esté informada de esto y, de ser el caso, observe. Si en su momento no observa a pesar de esta situación, ¿no? Entonces posteriormente también, como sucede en el arbitraje que explicó la doctora, ya no es posible acusar a un miembro adjudicador de la CPRD, ¿no? Bueno, durante el proceso de adaptación, como les decía, también puede darse nuevas situaciones, de repente que un arbitraje haya sido designado como perito de oficio por el tribunal. Entonces lo hará saber, que acepta ser perito de oficio, lo hará saber a las partes del contrato de partido de esta situación. Las funciones de la JPRD, como ya se llamaban anteriormente, ¿no? Asistir a las partes en la prevención de discrepancias o desacuerdos, ¿no? Emitir opinión consultiva, revisada por alguna de las partes, correcto, emitir también decisiones respecto a controversias, ¿no? Y otras que se establezcan en el contrato participativo. Permiso, colega, en la lista anterior, por favor, parece que me dan una contraposición que dice que opinión consultiva. El siguiente dice que decisiones vinculantes. ¿Cuánto preferimos? A ver, son momentos diferentes. Les voy explicando porque depende, en su momento no nos da tiempo para tocar todo, tocar en 1 hora y media todo lo que relativo a la JPRD, también interesa, todo un diplomado, son muchas cosas.
La primera se refería a la asistencia informal. Cuando la JPRD detecte en una reunión, en una visita, que pueda suceder un desacuerdo, entonces las partes podrían recurrir a la JPRD, ¿no? Y en una reunión de manera verbal, pedirle su opinión respecto a determinado punto contractual o técnico. O, en su defecto, la JPRD también, identificada la situación, podría decirles a las partes, oye, acá podemos hacer una asistencia informal para que prevenir este desacuerdo, pero yo creo que más adelante no se va a poner de acuerdo. Entonces la JPRD identifica y los invita a hacer una asistencia informal. El segundo momento es la opinión consultiva. Quiere decir que alguna de las partes quiere hacer una consulta a la JPRD, pero no puede hacerlo sin autorización de la otra parte. Entonces, si tiene autorización, presento la consulta de manera formal, ¿no?, a la JPRD, y la JPRD le deriva a la otra parte para su opinión respecto a la consulta, o para su posición respecto a la consulta técnica o consulta contractual. No exactamente del expediente técnico, porque es el que debe al proyectista. Ojo, que la JPRD no es el proyectista, no quiere decir que si una determinada actividad o partida no está adecuadamente descrita, especificación técnica, la JPRD tenga que hacer la especificación técnica. No es la labor del proyectista, es de repente qué se entiende respecto a eso, es muy distinto. Entonces, la otra parte responde a la consulta, podría plantear también una consulta a la JPRD. Hay plazos respecto a esto, son 5 días entre cada actuación, 5 días que tiene que responder la consulta a la otra parte, ¿no? Se puede llevar a una reunión, correcto, y la JPRD emite su opinión para la consulta en un plazo de 5 días. Ahora, ¿qué sucede acá? Las opiniones de la JPRD en este caso no son vinculantes para las partes. O sea, las partes podrían decir, bueno, es la opinión de la JPRD, podríamos, ya que tenemos esta opinión, ir por este camino, o podemos decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la opinión y voy a decir de esta forma y plantearás su controversia en el momento que consideres pertinente. Entonces, distinto sucede en la decisión de la JPRD, que es el tercer punto. Cuando hay se genera una controversia, como en el caso que le refería de la presión del plazo, ¿no? La controversia se refiere a la decisión de la entidad, hay plazos ahí. ¿Cuáles son los plazos? Cuando el contratista no esté de acuerdo con la decisión de la entidad, entre los 20 días hábiles siguientes presentará la controversia al centro. Todas las notificaciones de actuaciones se hacen a través del centro para garantizar la imparcialidad y la independencia del JPRD. Entonces el centro tiene siempre los plazos entre 1 hasta 3 días para notificar estas notificaciones. Notifica a la otra parte, notifica a la JPRD. La otra parte entonces tiene la solicitud de controversia y tiene hasta 20 días hábiles para responder a esta solicitud. Recibe el centro la notificación de la respuesta, también tiene 3 días hábiles para hacerla saber la respuesta a la otra parte, a la solicitud de la controversia, y a la JPRD. La JPRD entonces tiene 15 días para, de considerar necesario, no, citar una audiencia para que las partes tengan la oportunidad de hacer sus argumentos, de expresar sus argumentos de manera oral. Si la JPRD no considera necesario, no se hace la reunión. Sí se hará la reunión, la audiencia, cuando alguna de las partes a pesar de que la JPRD no podría considerarlo, es obligatorio hacer la audiencia. Pero en la práctica usual nos ha dicho que en todos los casos, o casi en todos los casos, particularmente en mi caso, siempre es citado a la audiencia para dar la oportunidad a las partes que expresen sus argumentos. Ahora, puede ser que el caso sea tan complejo que sea necesario no realizar una sola sesión de audiencia, sino varias sesiones de audiencia. Cuando se realiza la audiencia, recibida la respuesta de la discrepancia de la controversia, la JPRD debe citar a la audiencia, ¿no?, que debe ser realizada dentro de los 15 días hábiles siguientes, recibida o notificada a la solicitud.
Si considera que debe realizarse otra sesión de audiencia, también tiene que ser dentro de los 15 días hábiles. ¿Correcto? En mi caso, con una audiencia es suficiente, porque en la mayoría de los casos que se necesitan para esa audiencia. Realizar la audiencia, entonces, la Corte Perrede podría considerar dos cosas. Una, que tenga necesidad de mayor información, ¿no? A raíz de justamente de la audiencia, considere que necesita mayor información y requiere y otorga un plazo de 5 días hábiles para que remita la información con un plazo distinto que se otorga. Entonces, ¿cuál es el plazo para que la Corte Perrede emita su decisión? 20 días hábiles. ¿Desde cuándo se considera? Si es que no hay mayor requerimiento de información, se considera desde el día siguiente de realizar la última audiencia, o la audiencia es única. Si hay requerimiento de información, será desde que se notifica a la Corte PRD la información remitida por la parte o las partes, ¿no?, solicitada por este. Entonces, ahí tenemos ya 20 son 60 días hábiles y consideremos que entre cada acto hay un plazo del centro para que notifique estas situaciones, estos actos, de 1 a 3 días. Llevamos sumando. Entonces, en promedio, tenemos aproximadamente entre 60 a 70 días hábiles para que se emita una Corte Perrede, emita una decisión. Y eso hay que sumarle también audiencias que se realizan 15 días hábiles más, si es que es uno. Pero si sumamos todos estos plazos y los comparamos con el arbitraje, obviamente son mucho menos que cuando vamos al arbitraje, que podría ser 6 meses, 9 meses, un año, quizás más tiempo. En mi caso, por ejemplo, que también como perito, en algunos casos sí han sido bastante diligentes y me ha tocado felizmente, ¿no?, actuar el peritaje en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque todavía no tienes fresco el caso y te acuerdas, y te resulta más fácil ir a la audiencia judicial. Pero también me ha tocado que después de 4 años me han llamado para aprobar el peritaje, para hacer el debate judicial. Hay que repasar todo de nuevo. Y a veces no es solamente un profesional, o sea, no es solamente el perito, sino que hay un grupo de profesionales porque hay distintas especialidades que a veces conforman un peritaje mucho más técnico que contractual. El peritaje de fallas, por ejemplo. Y de las fallas aquí de que vamos a hablar, diferentes especialidades. Tienes que formar todo este tiempo para que se materialice mucho. Bien, está bien. Entonces, como ustedes pueden ver, el tiempo de resolución de la controversia, ¿no?, es mucho menor que respecto a un arbitraje. ¿Y qué nos ayuda? Tienen una votación sobre son 20 días del tema de debe sumarles y solo se genera al final un solo arbitraje que se eleva la controversia. Para eso hay que esperar que la Corte Perrede todavía termine sus funciones, y una vez terminadas las funciones de la Corte Perrede, las partes notificadas al principio evalúan cuáles de estos desacuerdos y reserva de derecho de someter controversia arbitraje y llevan al arbitraje. Recién en ese momento se lleva al arbitraje, primero no tiene necesariamente controversia. No. Ahora, la decisión de la Corte Perrede es obligatoria, vinculante y de inmediato cumplimiento. No quiere decir que para que la cumpla tengo que esperar el resultado del arbitraje, porque no tendría sentido tener una Corte Perrede. ¿Y qué nos ayuda? Por ejemplo, el clásico ejemplo de la ampliación del plazo. Tengo una solicitud de ampliación del plazo y por esta ampliación le tengo potenciales de un ok, la Corte Perrede determinó que son 60. Entonces, si no hubiera tenido la decisión de la Corte Perrede, hubiera trabajado con una ampliación del plazo de 20, hubiera tenido que actualizar el programa de ejecución de obras solamente en 20 días más, ¿no? Y por lo tanto, posiblemente hubiera estado trabajando con un cronograma que no es real, que es desfasado. Tengo actividades que posiblemente ya se venció el plazo y aparentemente yo estoy atrasado o atrasado con la física.
Pero con la decisión de la JPR, que no es obligatoria, vinculante y de inmediato cumplimiento, lo que le dice la JPR es, bueno, entidad, hemos visto que la resolución o el documento que pronuncie sobre la resolución del plazo debe otorgar 60 días. Entonces, la entidad saca un nuevo documento que otorga los 60 días y estos 60 días ya se incrementan al programa de ejecución de obra. Se actualiza el programa de ejecución. Se actualiza el programa de ejecución de obra en 60 días. Entonces, obviamente es distinto trabajar con un programa actualizado con solo 20 días de ampliación de plazo que uno actualizado en 60 días de ampliación de plazo. Es por eso que me permite continuar con la ejecución de la obra, porque estas decisiones al ser de inmediato cumplimiento generan que trabaje con un programa real o más aproximado a la ejecución de la obra. Porque si fuera desfasado, ya prácticamente todas las partidas estarían retrasadas y en toda posibilidad de ampliación, no, tú estás atrasado, por lo tanto no te consta. Y es mucho más probable que se lleve una resolución de contrato o una paralización de obra. Además que esta ampliación de plazo, como ustedes saben, genera derechos al contratista, gastos directos debidamente acreditados o gastos general variables. Obviamente el contratista lo necesita para poder solventar la ejecución de la obra. Y finalmente, esta decisión, si algunas partes no están de acuerdo, como les dije, no es final. En el arbitraje se dirá si efectivamente eran 100 días, eran 20, son 50. No se va a discutir con 60 que aprobó la JPR, porque ¿quién va a defender la posición de la JPR? El contratista defenderá su posición de 100 días, correcto. La entidad defenderá la posición de 20 días. Pero nadie posiblemente va a defender la posición de la JPR, salvo que unas partes sí estén muy de acuerdo con eso. Pero lo que es la decisión, la discusión del tribunal arbitral va a ser no a la decisión de la JPR. No está vinculado tampoco el tribunal arbitral, ¿no? Decidir igual que la JPR. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Pues la asistencia informal, como les había comentado, se puede realizar por a solicitud de alguna de las partes, o de ambas partes, o por iniciativa propia de la JPRD. La asistencia puede incluir conversaciones conjuntas con las partes separadas, obviamente se les hace saber a cada una de las partes que va a haber estas conversaciones, porque si tengo una conversación solo con una de la parte, la otra podría interpretar de manera distinta, están llevando a un arreglo, a un acuerdo. Se hace saber de qué manera se va a llevar la asistencia informal, si la JPR considera, se harán estas reuniones por separado con cada una de las partes y a su vez también ya dependerá. Se les trata de hacer llegar a un acuerdo entre ellos. No es que la JPR va a decir, eso es lo que pienso y esto implemento. Aunque las divergencias que tienen se aproximen de tal manera que puedan llegar a un acuerdo y eviten que este desacuerdo pueda escalar a cuando pueda. Y como les dije, las opiniones informales de JPRD no son vinculantes, tampoco son vinculantes como les había señalado, ¿no? Las opiniones formales, o sea, cuando hace uso de la función consultiva, esta es la asistencia informal. Bien, la JPRD y la resolución de la JPRD y el ciclo de administración de la JPRD. Como ya les decía, en la normativa anterior, se tenía este problema de presupuesto, muchas entidades no habían previsto el presupuesto, no se considera. Ahora la nueva normativa dice que tiene que estar previsto en el proyecto. Esto puede significar que se incluya como un componente del proyecto o que se incluya como parte del costo de obra en el respectivo tiempo, o sea, sería dentro de los gastos generales. Y hacer una u otra cosa, pero tiene que estar dentro del costo del proyecto. No solamente de los honorarios de los acreditadores, sino también de las tasas de servicio, el costo de administración. Ahora, ¿cómo se distribuye el costo? Ambas partes tienen que pagar por igual, 50 y 50.
Como suele hacerse, algunos centros establecen que durante el mes, ¿no?, cada una de las partes paga el 50%, otros centros establecen que primero inicia una de las partes, que puede ser el contratista este mes, y el mes siguiente le toca a la otra parte, ¿no?, para que sea mucho más fácil no tener todos los meses el mismo trámite. Otros centros también han establecido que el pago sea trimestral, ¿no? Es decir, que los 3 primeros meses lo asume una parte y los 3 siguientes meses lo asume otra parte y así de manera consecutiva. ¿Qué pasa si alguna de las partes no paga la cuota PRD? Supongamos que no es la entidad que no paga, entonces el contratista podría subrogarse y pagar a la cuota PRD al centro. Este costo lo incluye dentro de la siguiente valorización. ¿Qué pasa si es al revés? Si es el contratista que no paga, entonces la entidad podría subrogarse y pagar a la cuota PRD, y este costo, ¿no?, lo deduce, lo descuenta de la siguiente valorización. Y ahora hay un aspecto importante acá, como les dije hace un momento, es una responsabilidad de la unidad de gestión administrativa de la entidad, ¿no?, lograr o garantizar que la cuota PRD esté en funciones durante todo el tiempo. A falta de pago podría suspender la cuota PRD, suspender sus funciones en un máximo de 30 días hábiles. Supongamos que en los 30 días hábiles no se logra superar esta situación, no se pagan los honorarios de la cuota PRD en el centro, entonces la cuota PRD se disuelve. Pero si disuelve así no más queda, no, se disuelve, y lo que dice la normativa es responsabilidad, como decía, de la autoridad de gestión administrativa de la entidad. O sea, quiere decir que va a tener una responsabilidad administrativa. Para eso es que se tienen que ustedes verifiquen que está dentro del presupuesto del proyecto de inversión. Está dentro del costo del proyecto de inversión, solamente estaría dentro del costo la parte que para la entidad. Eso es correcto. Por eso, en mi caso, yo opinaría que esté no dentro de un componente, sino dentro del técnico. O ambas cosas, ¿no? Porque el estudio técnico va a ser asumir el costo que responde y en el componente el costo que responde Mire, el porcentaje de acuerdo a la de acuerdo a la asociación de motivos de la Ley General de Gestión de Motivos y su reglamento, es lo que dice. Muchas hizo muchas entidades no han confirmado la JRD, que es JRD, la resolución de las públicas, no, porque no tenían los recursos económicos, y esto dice debido a que en una opinión el OCE 010 del año 2021, el OCE dice, hace una comparación con el arbitraje, así como el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, ¿no?, en el que cada una de las partes asume sus costos, la JPRD, que también es un mecanismo similar, debe ser asumido por cada una de las partes. Sin embargo, esta diferencia no es comparable, porque el arbitraje no es obligatorio, es facultativo. En cambio, la JPRD sí es obligatorio. Segundo, el arbitraje no hace prevención, la JPRD sí hace prevención. Entonces hizo una exposición de motivos, hace una culpa y dice, ahora sí lo incluimos en la nueva normativa, ¿no?, el costo de la JPRD y el centro. ¿Cuál es? También hace más o menos un cálculo. En la experiencia que se tiene en los diversos centros, ¿no?, se tiene que el costo de la JPRD en promedio es de 0.5 a 1% del costo total. Y este costo resulta menor que el costo de generar un arbitraje. Dice, el costo de generar un arbitraje es mucho mayor. Entonces determina la conveniencia de tener JPRD. Esto lo para explicar. Y ahora lo que dice la ley. Bueno, la idea de la directiva es complementar lo que ya había sido normado en la ley, en el reglamento, ¿no?
complementar que respecto a la actuación de la Corte de Revisión, resolución de disputas, ¿no? Y de todos los actores que intervienen en ello, el centro, la entidad, el contratista, o inclusive el supervisor. El objeto es establecer de manera complementaria estas normas, ¿no? Para que la JPRD pueda realizar sus funciones de ejecución y resolución de estas controversias. En el ámbito de aplicación, bueno, aquí aplica la directiva a todos los actores de la JPRD. ¿Quiénes son los actores? El centro, que administra la JPRD, las partes, la entidad contratista, la JPRD, la supervisión, y si hubieran otros actores, también así de manera. Ahora, la nueva normativa también ha señalado que los contratos estandarizados tienen mecanismos alternativos de solución de controversia, o sea, JPRD. Sin embargo, en estos contratos estandarizados no se habla de JPRD, por lo general se habla de dispute board. Por ejemplo, el modelo FIDI sí habla de dispute board, pero en el modelo NEC no se habla de dispute board. Entonces, ¿qué hace? Cuando tiene un contrato estandarizado, ¿no? En NEC se van a las normas de la ICC e implementa el dispute board de acuerdo a esa norma. Entonces, para los contratos estandarizados, los contratos internacionales, no aplica esta directiva. ¿Qué es lo que aplica? El mismo contrato. El modelo de contrato FIDI, o el modelo de contrato NEC, o el modelo de contrato de FIDI. ¿De acuerdo? Y si no está establecido este modelo, tendrá que tomar las normas de la Cámara de Comercio Internacional. El procedimiento de implementación de la JPRD es de entidades en distrito, ¿no? Que usualmente de manera breve, se indica en las iniciativas, todos son días hábiles, como se señalaba, salvo que en la misma directiva general que se trata de días calendarios. Luego, no se consideran días hábiles, sábados, domingos, feriados, o aquellos que se declaren no laborables en el lugar de la obra o en el lugar del municipio de la ahora se realiza en Cusco, ¿no? Entonces, y en ese día el Inti-Raimi no se trabaja, pero los días sí se trabaja. Como el Inti-Raimi no se trabaja, no trabaja ese día. Entonces, también ese día no se contará hábil para efectos de la obra, ojo, no para cambiar el plazo del contrato de obra, eso será objeto de una solicitud de ampliación de plazo, sino para contabilizar los plazos de la directiva, ¿correcto? Y si el último día hábil, ¿no?, cayera un día, lo señalaba anteriormente, sábado, feriado o día no laborable, se considerará que este plazo se extiende, ¿no?, hasta el siguiente día. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, porque casi les he explicado cada uno de los mecanismos. Sí, a ver. Ya les he explicado cómo se conforma la JPRD anteriormente, es lo mismo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si en alguno, una vez que el centro proponga, establezca la lista de 6, ya sea que tome la lista que presente el contratista y la entidad que finalmente determina una lista de 6, de esa lista de 6 se elimina 3? ¿Qué pasaría si cuando se designan los contribuyentes más 0? Tendrá que buscarse a otro de la lista de 6, todavía quedarían 3. Pero finalmente, ¿qué pasa si se agotan estas opciones? Y vamos al sexto y no se logró conformar la JPRD. Se tendría necesidad de un sexto, ¿no? Entonces, lo que dice la normativa, la directiva, es que se puede reiniciar nuevamente el procedimiento, ¿no? O sea que si podrías tener otra lista de 6 para elegir al adjudicador que falta, o para elegir los 3 adjudicadores, pero lo más sensato es elegir al adjudicador que falta. O, ¿no?, el centro podría tomar algún adjudicador, invitar a algún adjudicador que no forme parte de su nómina de su lista de adjudicadores, ¿no?, para lograr conformar. Les recuerdo que la JPRD tiene que estar conformada en un máximo de 20 días hábiles desde el momento a partir de que el contratista presenta sus documentos para el doctor
ganador, el gobierno contratista, presenta su documento para la suscripción del contrato y hace saber sus 3 opciones para a partir de ese día se encuentran los 20 días hábiles para suscribir el contrato tripartito e inicia la suscripción. Y acá, como les decía, la lista presentada por las partes no obliga al centro a elegir necesariamente a los profesionales institucionales. Puede ser, digamos, obviamente, como les decía, el contratista podría observar algún profesional de los propuestos por la entidad y viceversa. La entidad podría observar algún profesional. No quiere decir que esto tenga que suceder siempre, ¿no? Excepcionalmente. Bien. Y se harán las respuestas que correspondan a esa observación. Finalmente, el centro determinará si los 6 propuestos son idóneos o no son idóneos. Tendrá un criterio de evaluación, de repente la especialidad. O sea, si los adjudicadores están en la lista del centro, es porque tiene la garantía de que estos adjudicadores que están en el registro sí cuentan con la experiencia suficiente para desempeñarse como adjudicadores. Pero supongamos que la obra, por ejemplo, sea un hospital, ¿no? Y los propuestos, digamos, nadie tiene experiencia hospital, son propuestos de obra de saneamiento, ¿no? Entonces, mejor no considero esto y dejo algunos, ¿no? Llegará a su criterio y propondré algunos que sí tengan experiencia hospital, o viceversa. Obviamente hay un criterio de por qué determinar su lista de 6. El inicio de las actividades, como ya lo mencioné, acá, por ejemplo, señala que la aceptación del último miembro se debe suscribir el acta de inicio de suscripción de contrato máximo. Yo diría que tras la aceptación del último miembro, en ese plazo máximo de 5 días tendría que suscribirse el contrato tripartito y el acta de inicio de suscripción de la misma fecha. Esa es la práctica que se da. Ahora, muchos de ustedes, por ejemplo, viéndonos al caso más palpable y real para nosotros, tienen funciones o ejercen, están en turismo. Entonces, sería bastante complicado reunirse a todos en determinado lugar para suscribir el contrato de manera física. Algunos centros han optado, por ejemplo, que se realice una reunión virtual y la reunión virtual cada una de las partes expresa su oportunidad sobre estos documentos. ¿Cuál es? El contrato tripartito de la acta de inicio de suscripción. Obviamente, estos documentos han sido previamente puestos a disponibilidad del contratista, del entidad y la JPRD para que llene sus datos y haga alguna observación si lo considera pertinente. Y una vez que se tenga la versión final, recién se citará a una reunión, como les digo, que puede ser presencial, en el caso de ustedes, depende que están en provincia, que podría ser virtual para que expresen la conformidad y con ello decidir de qué manera se suscribe el contrato. Así que lo vamos a suscribir, digamos, como autorización o una firma digital, y después lo voy a pasar para que el otro vaya a venir digital, que están con todas las firmas, ¿no? O de qué manera lo hace. Pues eso ¿por qué? Por la imposibilidad posiblemente de desplazarse todos los actores para allá o ustedes para acá. Eso es lo que estoy expresando, comentando la práctica usual de entidades o organismos que tienen su domicilio político. Ahora, algo que me encantó, quizás porque casi todo lo explicaba. Mira, en cualquier momento las partes, como dice la parte, posiblemente hay algún incentivo de que cuando una de las partes considere que las decisiones de la JPRD no le está favoreciendo, ¿no? Está en nombre de sus intereses, quiera sacar algún ajustador, ¿no? Pero no puede, digamos, alguna de las partes de manera única decir resolver el contrato de un adjudicador. ¿Se puede resolver un contrato de un adjudicador o de varios adjudicadores? Sí. ¿Cómo se hace? De manera conjunta. Es decir, la entidad del contratista tendrán que poner de acuerdo, para resolver el contrato del adjudicador 1, del adjudicador 2, del adjudicador 3 o de todos, ¿no? ¿Tienes que expresar alguna motivación? No es necesario expresarla. Lo único sí es que tienes que hacerlo con una anticipación de 7 días antes de resolver el contrato.
nos hemos decidido resolver el contrato del administrador tal, lo que no suele pasar. Eso es lo que dice la normativa. Al menos en mi experiencia no he visto que las partes hayan decidido resolver el contrato del administrador. ¿Con 7 días para qué? Para que, bueno, el administrador tome las previsiones, de repente ha comprometido fechas de reuniones, de visitas, y para que también sepa que ya van a dejar de hacer estas funciones. ¿Correcto? ¿Y cuál es la única obligación para las partes luego de la resolución del contrato? De que se cumpla obviamente con los honorarios de ese indicador que se le ha resuelto el contrato. Ahora, también es necesario, por ejemplo, conformar algunas cosas que comunicados de la información en los 5 años anteriores. La recusación, se puede hacer una recusación cuando alguna de las partes de una situación que depende del adjudicador no ha informado, alguna situación que no haya sido declarada inicialmente o que durante las funciones hayan sucedido y no la ha declarado, y la parte se entera de esta situación y la conoce al centro, obviamente tiene que exponerse por motivo. Entonces, este documento de recusación, el centro lo pasa al adjudicador recusado y a la otra parte. ¿Por qué lo recusa? Porque está cuestionando posiblemente que no hay independencia del adjudicador con respecto a la otra parte. Una parte que se cuestionada, se pasa del centro al adjudicador recusado y a la otra parte para que hagan sus descargos correspondientes, sus comentarios. Entonces, da su respuesta y centro recibe esta respuesta, ¿no? Y tiene un periodo de 15 días hábiles para que se presente, decida sobre la recusación del adjudicador recusado, los adjudicadores recusados. Entonces, esta decisión pero es final, ¿no? Y ante una recusación lo que procede es reemplazar al miembro adjudicador que ha sido recusado, a los miembros adjudicadores que han sido recusados. ¿Cómo se reemplaza? En este caso corresponderá al centro, ¿no?, designar aquel adjudicador recusado. Ahora, también hay una situación en que podría haber una necesidad de reemplazar un miembro. Digo, ¿cuándo sucede esta necesidad? Primero, cuando el miembro tiene capacidad física, ¿no?, para desempeñarse como adjudicador, porque luego conseguir un ingeniero en un caso, ¿no?, que por temas de edad ya no le era posible desplazarse a la obra, ¿no?, porque la obra había que caminar mucho en la carretera, entonces decidió presentar su renuncia. Entonces sucedió esta situación de que tenía que desplazar a este adjudicador. De repente, por casos de enfermedad, por casos de muerte también del adjudicador, o por casos de recusación del adjudicador que tiene que desplazar. Podrían también recusarse a todos los miembros. En este caso, cuando se recusan a todos los miembros, se tiene que nuevamente conformar la JPRD utilizando el mismo mecanismo inicial, ¿no?, para conformar, ¿correcto? Y si no se puede conformar la JPRD y sucede una controversia, entonces esa controversia tiene que iniciarse o llevarse a la mitad, porque tampoco puedes quedar, ya sea como lo dice, quedar sin la posibilidad de poder ejercer tu derecho respecto a la controversia, ¿no?, ya que no hay JPRD conformada, tiene que arbitrar. ¿Cuánto tiempo es esto? El plazo de los 30 días hábiles. Este plazo de los 30 días hábiles es para todas las circunstancias, ya sea que la JPRD culmine funciones con la recepción de la obra, culmine funciones con la emisión de la última decisión, o la corrección o aclaración de la decisión, o que culmine funciones con la resolución del contrato, ¿no? La resolución del contrato cuando el contratista entrega la obra obviamente para que se vea terminada. Siempre se cuentan los 30 días hábiles a partir de estos momentos, culminación de funciones de la JPRD. Ahora, para comentarles sobre la corrección o aclaración. ¿Qué es la corrección? Es, como dice su nombre, corregir un error tipográfico.
ortográfico de la decisión. Por ejemplo, este error impida que la decisión se pueda implementar. Supongamos que en un caso de la ampliación de plazo, la resolución de la entidad es la resolución 2580, ¿no? Y la JPRD dice, oye, señores, tienes que dejar sin, o le dice a la entidad, deja sin efecto, ¿no? Encima de la resolución 8025. Pero la resolución 8025 o no existe o está referida a otro tema, ¿no? Entonces, como la entidad no puede dejar sin efecto la resolución 8025, está referida a otro tema, no existe, le dice a la JPRD, corrige esto porque no es posible implementar esta decisión. JPRD, ¿y cuándo tiene que ser esto? Dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber presentada la decisión, de haber recibido la decisión. Luego 7 días, ahora 7 días antes de la decisión. Entonces, la JPRD recibe el documento, ¿no? Le traslada esta solicitud de aclaración o corrección a la otra parte, o el centro recibe el documento y le traslada a la JPRD y a la otra parte para sus comentarios, porque podría no solo ser un tema tipográfico, ¿no? Y la otra parte da respuesta y la JPRD tiene hasta 10 días para emitir su corrección o aclaración. Eso es una corrección. ¿Qué es una aclaración? De repente la decisión esté mal redactada que no sea posible implementar. Entonces hay un error ahí en la redacción. Entonces dice, señores de la JPRD, corrija o aclara, interpreta esta situación porque no la entiendo muy bien. ¿Correcto? O por ejemplo, que haya una discordancia entre lo analizado y lo decidido, ¿no? Por ejemplo, que en la decisión, en lo analizado dice, le tocan gastos generales debidamente acreditados. Y en la decisión dice gastos generales variables. No hay una concordancia entre uno y otro. Entonces dice, por favor, aclara este aspecto, si es debidamente acreditados o si es gastos generales variables. Entonces corresponderá solicitar una aclaración a la JPRD dentro de los 7 días. El centro remite, en el caso de 1 a 3 días, a la otra parte y a la JPRD, da respuesta a la otra parte, ¿correcto? Y entonces lo remite a la JPRD para que en caso de 10 días hábiles la JPRD emita su aclaración. ¿Correcto? Entonces arreglará obviamente este error de redacción, ¿no? De redacción, para que de tal manera que sea posible implementar. Ahora, si ninguna de las partes solicita una corrección a la JPRD entre los 5 días siguientes a haber emitido su decisión, puede también, en uso propio, en iniciativa propia, darse cuenta de un error, ¿no? Y corregir el mismo. Y lo corrige y emite esta corrección al centro y el centro de las partes. Podría hacerlo. Las otras partes no se dan cuenta del error, ¿no? Pero la JPRD sí se da cuenta del error, entonces corrige su decisión. Sin embargo, ¿ya? Esta solicitud de corrección, de aclaración o de interpretación no sirve, no es válido para cuestionar la decisión de la JPRD. Supongamos que una de las partes dice, oye, yo no estoy de acuerdo con la decisión y te solicito la interpretación, ¿no? Pero en la interpretación no hay nada de que al menos la parte que lo solicita no lo entienda. Al contrario, lo entiende tan perfectamente, ¿no? Tan perfectamente que está en contra de los argumentos que se señalan en la decisión y lo que está haciendo no es solicitar una aclaración, una corrección, una interpretación, sino lo que está haciendo es cuestionar la decisión. Entonces, mediante este mecanismo de corrección, aclaración e interpretación, no es posible cuestionar la decisión porque la JPRD no va a modificar su decisión. Obviamente tendrá que dar respuesta a la solicitud, pero no va a modificar la decisión. Entonces, no podría ser que, por ejemplo, ante un cuestionamiento bajo la denominación de solicitud de interpretación, una de las partes cuestiona la decisión y la JPRD, a raíz de esta solicitud, modifique su decisión. Que lo que es 60 días, oye, no, acabas de todo 40. Eso sí sería
un error grave. No es para cuestionar la decisión, sino para hacerla de tal manera, de repente corregir la relación, que esta pueda ser. Bien, ¿algunas preguntas? Si no hay preguntas, gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, darle las gracias a todos, en este caso, al ingeniero S.P., ¿no? Por esta capacitación, sobre todo esta transmisión de conocimiento respecto de lo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? El mecanismo que ya está implementado en la norma del modelo del ingeniero es un mecanismo que nos ayuda mucho a poder prevenir y sobre todo lograr que las obras puedan llegar a culminarse y llevarse a cabo sin que se vean perjudicadas o sin que se vean suspendidas o paralizadas por cuestiones X en cada caso. ¿No? La Junta pues, ayuda mucho y es un mecanismo que está siendo corroborado de que está haciendo que las obras ya no se paralicen, se logren ejecutar. Entonces, señores, los invito a todos a que puedan ver y vean y aplicar, ¿no? Este mecanismo en todos sus proyectos de obras, porque es algo que les va a ayudar a todos a que puedan lograr que se logre ese famoso fin público, que la obra se culmine, que la obra se dé y que esa obra beneficie a todos los peruanos que van a ser beneficiados en esa obra. ¿Okay? Muchas gracias, señor Bello. A continuación, la abogada Luz Domínguez Díaz, directora de ANELSA, para unas palabras. Buenas tardes con todas y con todos. Bien, hemos llegado pues a la culminación de estos 2 días de capacitación sobre los principales cambios en la nueva ley número 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Aprobado mediante Decreto Supremo número 009 2025 entero. Muy bien, hemos tenido pues excelentes exaltaciones. El día de ayer contamos con el doctor Boris Mitak Lustanza con el tema elaboración de los TDR y bases para procesos. Luego tuvimos al doctor Marco Antonio Rodríguez Flores con el tema ejecución contractual. El día de hoy hemos continuado con estas brillantes exposiciones a cargo de la doctora Renuncia Fátima Peláez Ramírez con el tema medios alternativos de solución de controversias arbitrales. Y luego con el ingeniero Edgar Cristian Bello Rivera con el tema Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Temas realmente muy importantes, muy interesantes y que nos van a ayudar a mejorar la gestión en la CPS. A nombre pues de ANELSA Perú, declaro culminada esta capacitación y esperamos que haya sido de su total complacencia y satisfacción, y también le comunico que ANELSA Perú continuará con estas capacitaciones tan importantes que nos permitirán mejorar nuestra gestión. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.
Ven acá nada más, ponte acá, mira. Acá. Y el otro